Buenas, en este video vamos a hacer el ejercicio B16 y vamos a intentar darle un poco de estructura a todo lo que venimos viendo hasta ahora. Ya han hecho 15 ejercicios de la guía, así que son expertos en hacer ejercicios de primer orden, pero pensemos un poco a ver si nos podemos facilitar la vida. La forma más común de hacer estos ejercicios es usando Kirchhoff. Antes, en la guía A, cuando eran solo resistencias, si aplicaban Kirchhoff les daba una ecuación algebraica. Ahora aplican Kirchhoff y la única diferencia que hay es que obtienen una ecuación diferencial. Pero no hay mucha más magia que eso. Esta es la forma que nunca falla y es la recomendada, sobre todo para los exámenes. Pero también está bueno que entiendan un poco cómo funcionan los circuitos para después poder comprobar estos resultados. Ahora, ¿qué requiere entender este circuito? Para hacernos esa pregunta, primero nos hacemos algunas otras. La primera es, ¿cómo defino? ¿Qué define qué es un transitorio? Nosotros está bien, estamos en la guía de transitorio, ya leímos qué es transitorio, pero ¿qué define qué es transitorio? ¿Cómo nos damos cuenta que hay un transitorio? Bueno, nos damos cuenta que hay un transitorio básicamente porque algo cambia y hay elementos que pueden reaccionar ante esto. Lo que nos da la pauta de que es un transitorio son las fuentes con llaves o las fuentes con la función de Heaviside. Siempre que se presenten estos cuatro tipos de elementos, en verdad son dos, pero bueno, están las de corriente y las de tensión, sabemos que va a haber un transitorio. Pero necesitamos algo más para que haya un transitorio. ¿Qué es esto? Bueno, almacenadores de energía. ¿Sí? Y los almacenadores de energía no solo nos dicen que va a haber un transitorio, sino nos dicen una cosa más, el orden. Bien, si queremos saber cómo se define el orden, tenemos que entender los almacenadores de energía. Hay dos tipos, capacitor e inductor. Y con tener uno de estos elementos, obtenemos un circuito de primer orden. Si tenemos dos, en reglas generales, después veremos excepciones, es de segundo orden y así sucesivamente. Entonces, si nosotros podemos ver que las fuentes nos dan el transitorio y que el capacitor nos dice, o el inductor nos dice el orden, podemos llevar nuestro circuito a un circuito RC, siempre y cuando sepamos Thevenin. O sea, si entendemos el circuito, con solo saber Thevenin, nosotros podemos resolverlo. Como entendemos el circuito, sabemos que se comporta como una ecuación diferencial de primer orden. Y sabemos que la respuesta a todas las ecuaciones diferenciales de primer orden es siempre la misma, que es una exponencial. Entonces, si nosotros tenemos la ecuación que nos da el resultado y entendemos el circuito, podemos deducir los parámetros. Hay un parámetro que no hemos usado hasta ahora, que es T0, que es el valor de inicio. ¿Por qué no lo hemos usado? Bueno, porque la guía es amable y nos pone el suceso, el cambio en cero, o porque somos lo suficientemente inteligentes como para hacer que así sea. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos dos o más eventos, ya no podemos zafar de T0. Lo vamos a necesitar. ¿Y cómo lo incorporamos a nuestra ecuación? Bueno, lo incorporamos agregando más funciones de Heaviside. O sea, nosotros, si tenemos una ecuación, por ejemplo, que va de tiempo 0 hasta n y después sucede otro cambio, lo que hacemos es estudiamos el comportamiento de ese circuito en ese lapso de tiempo y nos olvidamos del resto. Y una vez que transicionamos al resto del tiempo, en este caso sería del tiempo n hasta infinito, lo que hacemos es agregar una función de Heaviside con este periodo de tiempo y cancelamos la ecuación que caracterizaba el comportamiento de nuestro circuito anteriormente y ponemos el nuevo. Con esto se anula lo viejo y se agrega lo nuevo. Y nos aseguramos
de que se mantenga el comportamiento para cada periodo de tiempo sin tener que andar analizando el circuito para todos los tiempos. Bien. El siguiente parámetro que tenemos que ver es el tau. El tau nos da la característica en el tiempo del circuito, o sea, cómo se comporta al pasar el tiempo. Y como es de primer orden, solo hay dos opciones. Si es un circuito capacitivo, va a ser RC, y si es un circuito inductivo, va a ser L sobre R. Esto sale simplemente a aplicar Thevenin. Simplificamos todas las resistencias que haya por el circuito, obtenemos una resistencia equivalente que ve nuestro almacenador de energía y listo. Y después nos quedan dos parámetros más, X0 y X infinito. ¿Y cómo los encontramos? Bueno, los encontramos pensando en los tiempos en que los almacenadores de energía están en un estado hace mucho tiempo, o sea, cuando llegaron al estado estacionario. En este momento es cuando podemos calcular los valores iniciales y finales de nuestro circuito. Con todo esto en mente, resolvamos el circuito. En este caso nos piden que resolvamos el circuito para todo tiempo mayor a 0. Entonces, solo nos interesa la constante de tiempo para ese lapso de tiempo. Tengamos en cuenta que va a ser distinta siempre que haya una llave, la constante de tiempo antes y después del accionar de la llave. En este caso, hubiésemos tenido un corto en paralelo con la resistencia, por lo que la resistencia equivalente que hubiese visto el capacitor es nula antes de 0. Y después de 0 es 20K. Concentrémonos en tiempos mayores a 0. Lo único que nos interesa es la resistencia del capacitor. Entonces, como acá hay una sola resistencia, sale de forma directa que nuestro tau es 20K por 100 micro y es 2. Y ya tenemos la constante de tiempo. Teniendo tau, vamos a calcular B0, que es tal vez el parámetro más difícil, porque nos hace pensar en el circuito en el momento del cambio. O sea, el cambio sucede justo en T0, nosotros entonces tenemos que analizar qué sucede un instante antes y un instante después. Entonces no nos podemos quedar con ninguno de los dos circuitos simplificados, el de antes de 0 y el de después de 0. Y tenemos que trabajar con qué pasa en el cambio entre estos dos. ¿Sí? Para esto, lo que podemos hacer es tomar dos fotos. La primera foto es para tiempo justo antes de 0. Llamamos 0 menos porque es un pendejésimo, un cachitín antes de que la llave se abre. Y nosotros suponemos que la llave se abre instantáneamente. O sea, en 0 menos va a estar cerrada y en 0 más ya va a estar abierta. ¿Sí? En este caso tenemos un corto por la llave, entonces toda la corriente circula por ahí. Entonces sabemos que la tensión en el nodo de arriba es 0. Y por ende, la tensión de nuestro capacitor es 0. ¿Por qué me interesa la tensión del capacitor? Bueno, porque lo único que nos da información entre qué sucede antes y después del cambio es el almacenador de energía. En el caso del capacitor, sabemos por su ecuación que se conserva la tensión y en el caso del inductor la corriente. Ya que estaba lo puse, pero la verdad no nos importa en este momento. Bien, bueno, entonces lo que nosotros tenemos que buscar en verdad no es la tensión del nodo, sino la tensión que hay en el capacitor. Una vez que tenemos esta, que sabemos que se va a conservar entre los dos momentos, podemos analizar la siguiente foto, que es la de T en 0 más. Pueden ver que desapareció la tensión del nodo arriba, pero se mantuvo la del capacitor. Ahora, como justo el parámetro que nosotros estamos buscando es la tensión del capacitor, que equivale a la del nodo, de vuelta podemos decir que la tensión del nodo es 0. Pero si fuese, por ejemplo, la corriente por la resistencia, tendríamos que hacer las cuentas a partir
de la tensión del capacitor. Por suerte no es el caso. Y entonces sabemos que B0 va a ser 0. Bueno, y nos falta un solo parámetro, que es la tensión en el infinito. Para este caso solo nos va a interesar el circuito en tiempo mayor a 0. Y nuevamente vamos a sacar una foto. Esta foto es mucho más fácil porque es una sola foto cuando el capacitor llega al estacionario en este circuito. ¿Sí? La foto para tiempo tendiendo a infinito. ¿Y cómo lo analizamos? Bueno, sabemos que el capacitor, como pasa mucho tiempo, va a estar cargado, entonces la corriente no puede circular por él, y entonces no queda otra opción que la corriente de ambas fuentes circule por la resistencia. Bien. Con esto ya podemos estimar la tensión del nodo, que es la corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia, que es 6. Y obtenemos que B en infinito es 6. Teniendo todos los parámetros podemos reemplazar en la ecuación exponencial, que sabemos que es la que caracteriza el comportamiento de nuestro circuito, y obtenemos el resultado. Pero nosotros dijimos que eran 4 parámetros y acá hay 3. El que no estamos considerando es el tiempo inicial. Nosotros dijimos que íbamos a empezar a considerar nuestro circuito en 0. Esto entonces, ¿cómo le damos significado? Bueno, le damos significado con la función de Heaviside, como bien ya dijimos, y obtenemos que nuestro resultado es este. Finalmente, graficamos como siempre y obtenemos en una línea punteada la tangente en B0, que nos da la constante de tiempo, y después la respuesta exponencial, que es básicamente lo que esperábamos. Finalmente, hacemos la resolución por el método de nodos para comprobar el resultado. Lo primero que tenemos que hacer para este método es darle un nombre al nodo, que lo llamamos BA, y planteamos la ecuación. A la izquierda del igual, planteamos nuestras fuentes, que como son las dos entrantes van a ser las dos positivas, y a la derecha planteamos nuestros componentes. Tenemos la resistencia, que va dividiendo a BA, y tenemos el capacitor, que va multiplicando a la derivada de BA. Y después lo llevamos a la forma canónica. Obtenemos la forma canónica y podemos ver todos los parámetros que ya vimos en nuestro resultado. Vemos 6, que era el valor final, y vemos 2, que era la constante de tiempo. Resolvemos por el método que más nos guste para obtener una ecuación diferencial y obtenemos que el resultado es el mismo que ya habíamos obtenido y por lo tanto sabemos que todo lo que planteamos hasta el momento es equivalente a lo que siempre vinimos haciendo.